La pregunta sobre por qué Superman no usa su inteligencia para resolver problemas parte de una confusión deliberadamente incómoda. Asumir que la inteligencia, cuando es superior, debería imponerse. En muchos cómics, desde etapas clásicas hasta desarrollos más modernos, queda claro que Superman no carece de capacidad cognitiva, lo que evita es convertirla en una herramienta de dominio. Su inteligencia no está orientada a optimizar el mundo, sino a habitarlo sin apropiárselo. Esta elección no es ingenua ni pasiva, es profundamente ética y psicológica. Usar su inteligencia de manera explícita implicaría establecer una jerarquía definitiva entre él y la humanidad, una distancia imposible de cerrar. Superman entiende que resolver los problemas mejor que los demás no es lo mismo que resolverlos con los demás. Aquí aparece un conflicto de identidad. No quiere ser el más capaz, quiere ser el más confiable. En cómics donde se lo muestra reflexionando sobre su lugar en el mundo, su contención intelectual funciona como una forma de respeto, pero también como una carga. Porque sabe que podría intervenir de otro modo, porque sabe que podría anticipar, planificar, manipular variables con precisión inhumana. No lo hace porque ese tipo de inteligencia, aplicada sin límite, convertiría cada decisión humana en algo provisional, corregible, descartable. Superman no renuncia a su inteligencia, renuncia a ejercerla como poder, y esa renuncia, lejos de simplificar su rol, lo llena de tensiones que nunca terminan de resolverse. En distintas etapas de Action Comics y Superman, se insinúa que la inteligencia de Clark no es solo analítica, sino profundamente estratégica. Sin embargo, su relación con la capacidad está atravesada por una forma particular de disociación. Sabe pensar como alguien superior, pero elige vivir como alguien entre otros. Esta división no es natural, es sostenida activamente. Superman no reprime su inteligencia, la administra. La guarda para no romper el equilibrio simbólico que sostiene su vínculo con el mundo. Resolver problemas desde una inteligencia total implicaría asumir un rol de tutor permanente de la humanidad, algo que rechaza incluso cuando el caos parece justificarlo. La consecuencia psicológica de esta decisión es una tensión constante entre deseo y responsabilidad. El deseo de evitar el sufrimiento choca con la responsabilidad de no reemplazar la autonomía ajena. En cómics donde enfrenta dilemas sin solución limpia, se percibe que su mayor conflicto no es físico, sino interno. Saber que hay una respuesta mejor y elegir no imponerla. Esta elección genera culpa, pero una culpa distinta a la del error. Es la culpa de la omisión consciente. Superman carga con la idea de que podría haber hecho más, no porque no supiera cómo, sino porque decidió no hacerlo. Su inteligencia entonces se convierte en un espacio silencioso, casi invisible, que opera más como un límite ético que como herramienta de intervención directa. La inteligencia de Superman también está marcada por el trauma de la diferencia. Desde muy temprano en su historia editorial, se construye la idea de que pensar distinto, más rápido o más lejos no siempre es una ventaja emocional. En algunos arcos se sugiere que Clark aprendió a ocultar no solo su fuerza, sino también su forma de comprender el mundo. Esa ocultación se transforma en hábito y luego en identidad. Usar su inteligencia de manera abierta sería exponerse de nuevo a la distancia, al aislamiento, a ser visto como algo que no pertenece. Por eso, su pensamiento suele canalizarse en comprensión empática antes que resolución técnica. Prefiere entender por qué alguien actúa mal antes que diseñar el sistema perfecto para impedirlo. Esta elección no es eficiente, pero es coherente con su necesidad de conexión. La consecuencia es que muchos problemas persisten más de lo necesario, pero también que las personas conservan la sensación de haber participado en su resolución. Superman no quiere un mundo perfecto si ese mundo no puede reconocerse a sí mismo. Su inteligencia entonces se pliega sobre sí misma y se transforma en contención. No porque no pueda pensar soluciones totales, sino porque entiende que esas soluciones tendrían un costo simbólico enorme. Resolver todo sería demostrar, de manera irrefutable, que el mundo no se basta solo. Y Superman en el fondo quiere creer que sí, aunque la evidencia le diga lo contrario una y otra vez. En historias donde Superman se enfrenta a versiones alternativas de sí mismo, suele aparecer una constante inquietante. Los Superman que usan plenamente su inteligencia terminan alejándose de la humanidad, no porque sean crueles, sino porque dejan de necesitarla. Ese contraste no funciona como advertencia moral simplista, sino como espejo psicológico. Clark ve en esas versiones lo que podría ser si dejara de limitarse. Su rechazo no nace del miedo al poder, sino del miedo a la desconexión. Usar su inteligencia para anticiparlo todo, corregirlo todo, ordenarlo todo, implicaría vivir en un mundo donde la sorpresa humana desaparece, y con ella, el vínculo. Superman no quiere ser un administrador de destinos, quiere ser un participante. Por eso, su inteligencia se expresa más en la escucha que en la imposición. Analiza, evalúa, comprende, pero actúa recién cuando el problema se manifiesta, no cuando apenas se insinúa. Esta demora voluntaria genera frustración tanto en lectores como en personajes dentro del mundo ficcional, pero esa frustración es parte del punto. Superman acepta vivir con el conflicto de saber más y hacer menos, no porque no le importe el resultado, sino porque le importa el proceso.
Y ese proceso incluye el error humano, la torpeza, la repetición. Su inteligencia no busca eliminar esas fallas, sino convivir con ellas sin destruir lo que las hace humanas. Hay una compulsión silenciosa en Superman, la de no convertirse en juez absoluto. Su inteligencia, usada sin restricciones, lo colocaría inevitablemente en ese lugar. En cómics donde se explora su rol como símbolo, queda claro que entiende el peso de cada decisión, no solo por lo que resuelve, sino por lo que habilita. Resolver un problema desde una inteligencia superior no solo cierra un conflicto puntual, establece un precedente. Y Superman desconfía profundamente de los precedentes. Sabe que cada solución total crea una expectativa futura, que cada intervención perfecta genera dependencia. Por eso, elige soluciones incompletas, humanas, falibles. Esta elección no lo deja en paz. La responsabilidad que siente no disminuye, se transforma. Ya no es responsable solo de lo que hace, sino de lo que decide no hacer. En términos psicológicos, vive en una tensión constante entre control y renuncia. Control porque sabe que podría intervenir. Renuncia porque entiende que hacerlo cambiaría el equilibrio del mundo. Su inteligencia no es un arma guardada, es una frontera que se niega a cruzar. Y cada vez que no la cruza, reafirma una identidad construida sobre la contención. Superman no quiere ser recordado como el que tenía todas las respuestas, sino como el que confió en que otros podían encontrarlas, incluso cuando esa confianza le resulta dolorosa y a veces injustificable. En ciertas etapas más introspectivas del personaje, se percibe que la inteligencia de Superman está profundamente ligada a su culpa. No culpa por errores, sino por ventajas. Ser más fuerte ya es una carga, ser más inteligente lo sería aún más. Pensar mejor implica ver consecuencias que otros no ven, anticipar dolores que todavía no existen. Esa anticipación constante puede volverse paralizante. Superman elige no habitar permanentemente ese estado, limita el uso de su inteligencia como una forma de autopreservación psíquica. No quiere vivir siempre un paso adelante del desastre, prefiere reaccionar que predecir. Esta elección lo hace parecer simple, incluso ingenuo, pero es una estrategia de supervivencia emocional. En cómics donde se muestra su agotamiento interno, queda claro que cargar con todas las posibilidades es insoportable. Su inteligencia entonces se dosifica. No porque no alcance, sino porque excede. Excede su capacidad de sostener emocionalmente el mundo si lo piensa en su totalidad. Esta contención también afecta su relación con la verdad. Superman no dice todo lo que sabe, no porque mienta, sino porque entiende que cierta información podría destruir más de lo que salva. Aquí, la inteligencia se vuelve ética, negativa. Saber qué no decir, qué no resolver, qué no tocar. Y esa forma de inteligencia, silenciosa y contenida, es quizás la más pesada de llevar. Otro aspecto clave es que Superman no concibe la inteligencia como superioridad, sino como responsabilidad compartida. En muchas historias se lo ve colaborando, escuchando, aprendiendo incluso de quienes en teoría saben menos. Esta actitud no es falsa modestia, es una elección identitaria. Usar su inteligencia para resolverlo todo implicaría invalidar el conocimiento ajeno. Superman entiende que el ser humano no es menos valioso por ser limitado. Al contrario, es valioso porque nace del error, de la experiencia, del ensayo. Su inteligencia alienígena, por más avanzada que sea, carece de ese recorrido. Por eso no se impone, se adapta. La consecuencia es que muchas soluciones son más lentas, más dolorosas, pero también más propias. Superman acepta ese costo porque piensa que un mundo resuelto desde afuera sería un mundo vacío de sentido. Psicológicamente, esta postura lo mantiene en un estado de vigilancia constante. Debe evaluar cuándo intervenir y cuándo retirarse. No hay regla clara. Cada decisión es un riesgo. Su inteligencia no le da paz, le da más preguntas. Y esas preguntas no buscan respuestas inmediatas. Buscan sostener el equilibrio entre ayudar y dominar. Superman no quiere ganar el juego de la inteligencia. Quiere que el juego siga siendo humano, incluso si eso implica aceptar resultados imperfectos. La percepción de que Superman no usa su inteligencia también habla de una expectativa cultural, que la inteligencia debe ser visible, espectacular, resolutiva. Superman desafía esa expectativa al encerrar una inteligencia que se expresa en límites. No muestra cuánto sabe porque hacerlo desplazaría el foco del mundo hacia él. En cómics donde su figura es analizada como mito, se entiende que su mayor temor no es fallar, sino reemplazar. Reemplazar el esfuerzo colectivo por una solución perfecta, reemplazar la duda por certeza, reemplazar la política por decisión unilateral. Su inteligencia entonces se esconde detrás de gestos simples, escuchar, esperar, acompañar. Esta elección genera frustración narrativa pero también profundidad simbólica. Superman no es el que resuelve todo, es el que asegura que otros puedan seguir intentando. La consecuencia es un conflicto interno permanente, saber que podría aliviar sufrimientos inmediatos y elegir no hacerlo del modo más eficiente. Esa elección no lo vuelve indiferente, lo vuelve responsable de una manera distinta. Vive con la incomodidad de la potencia no usada, y esa incomodidad es central a su psicología. Superman no se define por lo que hace, sino por lo que decide no hacer, incluso cuando nadie más podría detenerlo si eligiera lo contrario.
Desde esa perspectiva, la inteligencia de Superman funciona como un límite autoimpuesto que sostiene su identidad moral. No usarla plenamente es la condición para seguir siendo Superman y no algo más. En historias donde se insinúa la tentación de usarla sin freno, aparece el miedo a perderse. No perder el control, sino perder el vínculo. Superman necesita que el mundo lo vea como alguien cercano, no como una mente inaccesible. Su inteligencia, si se manifestara sin filtro, rompería esa cercanía. Por eso la reduce, la traduce, la fragmenta. Piensa mucho pero actúa simple. Esta simplificación no es ignorancia, es traducción cultural. Superman se adapta a un mundo que no piensa como él porque quiere pertenecer. Esa necesidad de pertenencia es clave para entender su contención. No quiere ser correcto a cualquier costo, quiere ser parte. La consecuencia es una tensión constante entre eficacia y pertenencia. Cada problema no resuelto de la mejor manera posible es una herida silenciosa en su conciencia, pero también una reafirmación de su elección. Superman no quiere demostrar que es el más inteligente del planeta, quiere demostrar que la inteligencia no autoriza a decidir por todos. Esa demostración nunca es cómoda ni definitiva. La pregunta inicial entonces no se responde con una falta, sino con una decisión. Superman no es que no use su inteligencia, es que la usa para dominar. Su pensamiento está siempre activo, evaluando escenarios, midiendo consecuencias, pero elige intervenir desde un lugar que preserve la fragilidad humana. Esta elección lo condena a vivir en una incomodidad constante, sabiendo que podría hacer más y eligiendo no hacerlo de ese modo. No hay paz en esa postura, no hay cierre. Cada problema que persiste es una confirmación de su límite autoimpuesto. Y ese límite no es técnico, es ético y psicológico. Superman carga con la tensión de ser capaz de todo y permitirse solo una parte. Su inteligencia no es un recurso desperdiciado, es una renuncia sostenida día tras día, y esa renuncia define al personaje más que cualquier hazaña. No se trata de incapacidad ni de ingenuidad, se trata de una elección que nunca se vuelve más cómoda, que nunca se estabiliza, que siempre vuelve a presentarse bajo nuevas formas. Superman vive en esa pregunta sin responderla del todo, y quizás ahí radique su mayor conflicto interno, saber que podría ser otra cosa y seguir eligiendo no serlo.